Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Si la destrucción de los bosques que se ha dado por la apertura de casi 13,000 hectáreas de huertas aguacateras en el sur de Jalisco, al menos entre 2003 y 2017, 95% de estas de forma ilegal, es decir, sin autorización de cambio de uso de suelo forestal por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no ha conmovido demasiado a muchos ciudadanos de la región, encandilados por la prosperidad temporal que les trae la Persea americana. La tasa de crecimiento del cultivo de 27% anual, calculada por el equipo de investigadores de la UDG que encabeza la doctora Fátima Zahra Ousini, tampoco les dijo demasiado. Pero la creciente escasez de agua ha cambiado las cosas. Los poblados han comenzado a movilizarse a reclamar a sus autoridades municipales que se resuelva el problema de que cientos de almacenamientos de agua, muchos de ellos sin permiso de la Comisión Nacional del Agua, se están apoderando del recurso esencial no solo para la economía, sino para la más elemental supervivencia de las comunidades humanas. En algunos casos, esto ya adquiere tintes de disputa, pues muchos desplazamientos del bosque no solo implicaron capturar el agua local, sino que destruyeron algunas fuentes de agua de uso primario, lo que ha detonado la escasez. Casos emblemáticos son muchas comunidades de la ladera norte y norponiente del Nevado de Colima, donde la escasa provisión del recurso ha hecho movilizarse a sus sociedades antaño adormiladas. Es una historia que iba a suceder tarde o temprano, advierte la propia investigadora del Centro Universitario del Sur, quien destaca la importancia de que crezca la conciencia de que el agua no solamente es la vida de las poblaciones y de la economía. Su estado en equilibrio permite prevenir problemas como los hundimientos que ya se registraron en algunos sitios de la región, sin olvidar la contaminación por agroquímicos. Yo siempre le he preguntado, yo les pregunté, ahorita estoy trabajando agua. Es como si un problema lleva a otro y no se va a acabar. ¿Sí? Me preocupó mucho la subsidencia y tengo estudiantes que estamos trabajando en la Universidad de Guzmán para ver si existe algún problema de subsidencia que comienza para detectarlo a tiempo, para no llegar a problemas. Pero estoy centrada ahorita en el agua. En el agua en sentido de cuantificar justamente cuánta es esta agua que estamos sacando por producto, por aguacate, que se llama la huella hídrica, por fresa, por frambuesa. Estoy tratando de cuantificar porque la huella hídrica se da la dan a nivel de país, pero son datos internacionales. Sí, muy genéricos. Exactamente, no hay datos muy específicos de la región. Dice, esta frambuesa lleva tanta agua a la exportación y quiero saber cuánta es esta agua. También estamos trabajando desde la parte de ver la contaminación de agua, porque una cosa que sí sabemos que hay un desequilibrio hídrico increíble, por eso se ve la laguna, el desborde de la laguna, y la cantidad, las temperaturas, todos estos detalles ambientales en los que estamos centrados ahorita para tener datos, generar datos y tener como primero, dice, es que ¿qué estás haciendo? Estoy diagnosticando primero, es que no se acaba. Necesito hacer un diagnóstico para poder pensar y proponer soluciones que conjuntan todo, solucionan todo al mismo tiempo. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Graf Montero, tiene claro el problema, un expediente que debe preocupar porque es el efecto asociado a la deforestación que daña de forma más inmediata a la población. El problema del cultivo de aguacate, además de la dificultad o la pérdida que genera de biodiversidad y de recursos naturales, empieza a afectar la provisión de servicios ecosistémicos en dos frentes muy importantes. Uno es, en lo que se instala una huerta madura, el nivel de descubrimiento del suelo es alto. Por un lado, entonces tienes riesgos de movimiento de escurrimientos mayores, lluvia, erosión, etcétera. Pero además, si está asociado a incendios forestales,
estos están pues, degradando además los recursos forestales de la zona. El otro elemento es que una huerta de aguacate no es como cultivar maíz en el cerro. O sea, estos necesitan agua, ¿no? Entonces, empiezan a competir por agua con los asentamientos humanos y otros usos, porque ahí no había un destino de agua para eso. Y eso seguramente ahora, así como es ilegal muchas de las huertas establecidas porque no tienen permiso de cambio de suelos, te aseguro que ninguna tiene permisos de Conagua de agua. Ni para almacenar en ollas, ni para establecer pozos. Entonces, el tema de la ilegalidad no va más solamente sobre el uso del suelo, sino también sobre el uso del agua. Entonces, al tener una mayor demanda de agua en un lugar donde no estaba para eso, porque no son zonas planas, de riego, etcétera, pues la mayor parte de las poblaciones que viven en las zonas forestales se abastecen de las partes altas para el agua. Entonces, eso pues les genera, empieza a haber una competencia y empieza a encontrar poblados que están sufriendo de abasto de agua por el desarrollo de la presencia de huertas de aguacate, sean legales o ilegales. O sea, es un cultivo. Sí, en ese sentido es mucho más grande el problema, porque todos demandan agua, ¿no? Entonces el problema ahí se pone sumamente crítico y obviamente pues los municipios están indefensos en ese sentido y las localidades. La consultora ambiental Gabriela López Damián destaca que el reto es hacer que los bosques naturales puedan tener una coexistencia en armonía con las aguacateras. La condición es no cambiar los usos de suelo, mantener los servicios ambientales y garantizar como prioridad el agua para el uso humano, como lo marca la Ley de Aguas Nacionales. Creo que ha faltado como mucha capacidad institucional para hacer un tema de educación ambiental para dar y reconocer el valor del bosque. Los productores forestales también tienen que hacer mucha inversión y el sector forestal en Jalisco está muy caído. O sea, no ha tenido la suficiente capacidad de tener, pese a que tiene características muy interesantes, no ha podido ser tan competitivo como Durango o Chihuahua, que son como los estados plus en materia forestal. Entonces ellos allá no tienen problema con eso, porque la sierra es bastante productiva y ellos han metido durante muchos años. Acá el tema es que Jalisco también se empezó a especializar como el gigante agroalimentario en un tema de productos de alto valor, como berries, el propio sistema producto agave tequila, ahora el aguacate. ¿Por qué? Porque se vio que son economías pujantes sobre ese sentido. Ahora, no hay que satanizar a todos los aguacateros, o sea, una gran cantidad de la producción está en zonas que están planas, que ya era reconversión productiva y eso sí. Es muy interesante. Pero sí debería de establecerse un mecanismo en donde se pare. Sí hay huertas también y hay productores que le han entrado al tema de la reforestación, que se han metido a un esquema de buscar algún tema de compensación. No se ha logrado establecer, por ejemplo, un mecanismo de 3x3, o sea, es decir, que los mismos productores de aguacate generen un incentivo, por ejemplo, de pago por servicios ambientales para que en vez de 180 pesos reciban a lo mejor más dinero, que además haya un tema de producción con viveros forestales para hacer reforestación en la parte de las cuencas altas y no sucedan situaciones como la que porque ellos dependen de que las cuencas sobrevivan, de que haya agua, de que haya un clima. Claro. O sea, al bosque no les conviene a ellos que desaparezcan. Claro, ¿no? Y además, pues como te decía, o sea, hay ejemplos en donde Arandas, que es una zona plana, que ya que estaba totalmente fuera del esquema, tiene producciones de 16 toneladas por hectárea, en comparación a otras zonas que, por ejemplo, no simplemente San Gabriel no cubre ni la media de producción por hectárea, que es poco más de casi 8.5 en promedio por hectárea en Jalisco. Entonces, si está por debajo y está en esas zonas que son más forestales, ¿qué quiere decir? Que lo que hay que apostarle es a incrementar en una zona la productividad en lo agrícola, en zonas ya agrícolas, y establecer a la par mecanismos de certificación, por ejemplo, voluntaria, algún sello y demás, que esté validando que los productores
que están en estas zonas están también haciendo acciones de sustentabilidad. Porque digo, el riesgo es que si en San Gabriel nomás tienen 7 toneladas por hectárea, piensen, vamos a expandirnos más para que nos dé el negocio y a costa del bosque. Claro, sí. Eso es un gran problema. Y que además no quiere decir que además su producto tenga la suficiente calidad para que entre un proceso de exportación. Por lo tanto, tampoco hay un incentivo económico tan valorado como todos los que sí están exportando, ¿no? Eso es como un Tendría entonces que ser los aguacateros los primeros interesados en que se ordene producción y que los que están en ilegalidad sean sometidos a la ley, ¿no? Claro. Ellos tendrían que ser los primeros interesados. Y sí están interesados, fíjate. Es un camino largo, porque la dinámica del aguacate, recuerda Graf Montero, no apunta a que se desacelere. Por eso es fundamental que el Estado regrese e intervenga no solamente en el tema punitivo, es decir, frenar la apertura de espacios de bosque sin permiso de cambio de uso de suelo y dar un golpe a la impunidad. También se deben establecer condiciones de manejo territorial y de control de mercados para detener esta devastación. Tienes que empezar a incentivar políticas públicas que fomenten el aguacate en los lugares donde sí se puede. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Estatal es crear un mapa de zonas de elegibilidad, en las cuales se pongan las zonas donde, si de aquí en adelante, un mapa fijo de zonas de elegibilidad, de aquí para adelante, si tú solicitas algún apoyo para ese tipo de productos, de un apoyo del gobierno, y ahí era bosque, estamos utilizando un mapa base 2015 de Conavio, si ahí era bosque, pues ya no tienes derecho a apoyos, ni a crédito, ni a nada. Y tal vez se meta una denuncia de que ahí se hizo cambio de uso de suelo. Entonces, ese es evitar que haya un incentivo desde los, un motor de deforestación desde los incentivos de subsidios para que, pues, ir cortándole esos elementos. La otra línea que tienes que trabajar y que estamos discutiendo es el proceso de certificación. Es ir llevando a todas las aguacateras que no han sido resultado de deforestación a procesos de certificación internacional. Tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, va a empezar, o sea, ya por lo menos Europa ya lo está estableciendo. Y no tarda Estados Unidos, digo, lo más que puede durar sería otros 4 años si gana Trump, pero seguramente Estados Unidos en el futuro va a poner restricciones al comercio de aguacate. Ahora, el aguacate jalisciense no va a Estados Unidos. Entonces, Europa sí es preocupante, ¿no? Sí es preocupante, pero mucho del aguacate jalisciense se va a Michoacán y se va a Estados Unidos, ¿no? Porque no hay trazabilidad. Entonces, cuando haya un esquema de certificación con cadena de custodia, que son los sistemas de certificación internacional, entonces pues no puedes andar llevándote el aguacate a otro lado. Claro. Entonces la certificación se va a convertir y el mercado se van a convertir en el principal regulador de esto. La dinámica de cambio forestal es especialmente agresiva porque se vale de recursos ilícitos para obtener la transformación por la vía de los hechos. Los incendios forestales, las talas ilegales y un marco de descontrol territorial por parte del Estado ha permitido ese crecimiento de las huertas que, según Fátima Zahra Ousini, lleva a que en un plazo tan corto como 3,5 años se puedan duplicar las superficies. Si se considera la experiencia michoacana, si se persiste en no intervenir, lo peor puede estar por llegar. Alrededor de 40.000 hectáreas que ocupan hoy bosque templado en Jalisco cumplen con los requisitos agroclimáticos para alojar huertas de aguacate. Una altitud de 1,000 a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Lluvias anuales de 1,000 a 2,000 milímetros. Temperaturas de 17 a 24 grados centígrados. Y suelos de textura ligera y profundos, bien drenados y con un pH, acidez, neutro. El problema es que su transformación al exitoso cultivo de Persea americana llevaría a una pérdida ambiental de gran calado,
pues las investigaciones más serias demuestran que además de destruir biodiversidad por tratarse de un monocultivo y de contaminar el agua por el uso de agroquímicos, una plantación aguacatera tiene potencial de apenas 1/7 de la captura de carbono de los bosques de coníferas. Es decir, no es una respuesta verdadera al cambio climático. La monografía del aguacate, publicación de la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la Exsecretaría de Agricultura, SAGARPA o ICEDER, y los datos del INEGI en mapas orográficos, hidrográficos, de clima y suelos para definir altitud, precipitaciones, temperaturas, promedio y suelos, revelan que 40.000 hectáreas de las cadenas montañosas del sur y el occidente del estado tienen la aptitud recomendada. En la monografía detallada, los requerimientos climáticos del aguacate, en temperatura va de los 17 a 24 grados centígrados, siendo la temperatura ideal alrededor de 20 grados centígrados, temperatura en la cual alcanza su óptimo desarrollo en humedad. El aguacate requiere regímenes pluviales de 1.000 a 2.000 milímetros de lluvia. Además, durante la época productiva, el riego localizado prolonga el periodo productivo, incrementando los rendimientos alrededor de 30% y mejorando las cualidades organolépticas de los frutos. La contraparte, la coincidencia de condiciones agroclimáticas ha ocasionado un acelerado cambio de uso de suelo forestal a la producción del aguacate, al grado de provocar un gran deterioro de los ecosistemas forestales. Esto tiene implicaciones importantes, pues el bosque juega un papel fundamental en el balance hídrico a nivel de cuenca, el suministro de agua para diversos usos, la conservación del suelo y la provisión de servicios ambientales a la sociedad. Señala analizando el caso de Michoacán, la publicación Impactos ambientales y socioeconómicos del cambio de uso de suelo forestal a huertos de aguacate en Michoacán, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Añade, la conservación de la cobertura forestal y de los suelos es fundamental por sus impactos regionales de la biodiversidad, en la producción del agua, disminución de la erosión, captura de carbono y en la regulación del clima. Por ello, se deberá detener la deforestación. Es indispensable integrar un plan de largo plazo de transición hacia la sustentabilidad en la producción de aguacate, que coparticipe en el manejo adaptativo de los recursos de suelo, agua, flora y fauna, y que mitigue el cambio climático. El agua y los servicios ambientales son la vida del aguacate. Apostar por ganancias de corto plazo sería suicida, advierte Armando García Angulo, coordinador del área de Medio Ambiente y Producción Sustentable de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate del Estado de Jalisco. Estamos muy conscientes sobre los servicios ambientales que proveen los ecosistemas naturales a la actividad agrícola y a la sociedad en general. Y también creemos que debemos de promover de alguna manera la continuidad de estos servicios ambientales para poder seguir produciendo con la calidad y en la cantidad que actualmente distingue a la industria de aguacate del estado de Jalisco. ¿Qué desafíos en el presente están, pues ahora sí que en la agenda de ustedes para el tema del aguacate? Mira, desafíos en cuestiones ambientales tenemos varios. Uno de ellos es el cambio climático, que es algo que está afectando a nivel global. Tenemos también la cuestión de tratar de integrar algunas especies forestales nativas a las huertas de aguacate, porque proveen muchos servicios ambientales. Tener una cortina rompevientos te retiene suelos, te brinda la posibilidad de tener ahí anidación de polinizadores, te brinda la posibilidad de tener controladores de plagas como algunas aves, también te integra materia orgánica al suelo, entonces tiene muchos beneficios. ¿Qué otro reto tenemos? Yo creo el tema del agua también es un reto ya muy actual, que se viene ya muy fuerte. Vemos algunas ciudades a nivel internacional como Ciudad del Cabo en Sudáfrica que ya llegaron al día cero y pues yo creo que la tendencia de la mayor parte del mundo es hacia allá, ¿no? Entonces tenemos que adelantarnos para evitar que lleguemos a esos escenarios.
El desafío de ajustar el aguacate a la naturaleza y de que se adapte además a la realidad del cambio climático marca el futuro de este producto. Si no se realiza ese ejercicio, su paso será relativamente breve y habrá dejado, sobre todo, una estela de destrucción, admite el experto en medio ambiente. Ciudad Guzmán tiene un plan de ordenamiento territorial desde hace varios años y no sé quién sea la dependencia encargada de ver que se lleve a cabo. Yo estoy seguro, y en Apiajal estamos seguros, de que se necesitan estudios de capacidad de carga por cuencas, que nos den información sobre qué extensión de aguacate, de berries, la misma mancha urbana, soporta esa cuenca para proveer servicios ambientales, agua, regulación de clima, y otros muchos más. Entonces, en este momento no tenemos ese tipo de estudios. Y los esfuerzos que se han llevado a cabo para hacer planes de ordenamiento ecológico territorial, no sé si contemplen esas variables. Entonces, sin duda, creemos que esa es una opción, que tanto la asociación que representa a los productores, la academia y el gobierno nos organicemos para ahora sí tener un plan de ordenamiento ecológico, pero que tenga justificación científica, ¿no? Que tenga justificación científica, que nos diga, sabes que aquí sí puedes sembrar porque el clima, el suelo, y las condiciones del área son propicias para que se dé aguacate, y aquí tal vez no lo puedes hacer porque aunque lo hagas no se te va a dar o no vas a alcanzar buenos rendimientos. Creo que sería un ejercicio interesante. Ahora, si seguimos con esta tendencia de desaparición de bosque y de selva caducifolia, ¿esto reduciría las posibilidades futuras de un cultivo con el aguacate? Aunque esta huerta, por ejemplo, no esté en una zona que fuera bosque antes, por la dependencia de esos servicios, me refiero. Claro, sin duda, somos muy dependientes de estos tipos de ecosistemas y estamos seguros de que si no los cuidamos, los protegemos, nos cercioramos de que se conserven durante el tiempo, en algún punto vamos a llegar a un grado de insostenibilidad, en la que vamos a estar extrayendo más agua de la que se recarga, vamos a estar consumiendo más suelo del que se necesita como para capturar carbono, para regular el clima. Entonces, sin duda son procesos que nos afectan y que nos ocupan también. Ahora, el tema del cambio climático que mencionaste al principio tendería a agravar esto si no se toman medidas, pero la pregunta es, ¿cómo se puede prever los escenarios que nos esperan, sobre todo con las inercias que está trayendo la región en cuanto a los recursos naturales? Sí, mira, hay algunos estudios, uno en particular que se hizo en Nueva Zelanda, sobre los impactos del cambio climático sobre el aguacate. Y ellos tienen una lista bastante amplia de impactos, pero, por ejemplo, el aguacate arriba de los 36 grados centígrados ambientales, para sus procesos biológicos. Esto quiere decir que empieza a morir. Y por debajo de los 10 grados centígrados también pasa lo mismo. Entonces, con el cambio climático va a haber un aumento de las temperaturas y probablemente aquellas zonas donde se encuentran casi en el límite para la producción de aguacate ya no se vaya a poder producir aguacate. También está científicamente comprobado que temperaturas más altas ocasionan que haya mayor actividad de insectos, tanto de los buenos como de los malos. Entonces probablemente también estemos batallando con más plagas. Y en cuestión del suelo, también hay enfermedades fúngicas que a temperaturas más altas son más activas. Entonces, sí vemos que el cambio climático puede tener efectos sobre todo en la cuestión de plagas y enfermedades para el aguacate. Digamos que en ese sentido, si el aguacate lo garantizamos a largo plazo, sería un termómetro excelente de que estuviéramos haciendo las cosas bien. O sea, me refiero a que si el aguacate va a durar 20, 50, 100 años, quiere decir que los procesos de adaptación, mitigación, fueron más o menos exitosos, porque la naturaleza pasa el costo, ahí no hay manera de engañarla, pues. Exactamente. Sí, al final es un hecho de que las acciones que se hagan en este momento van a repercutir en un escenario positivo o negativo en un futuro. Y ya no tenemos tampoco mucho tiempo como sociedad para poder aplicar estas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, sí es algo que tenemos que empezar a promover más entre nuestros asociados y en el público en general, ¿no? Al final, sea la industria del aguacate, sea cualquier industria, todos generamos un impacto sobre el medio ambiente.
En relación a las demandas crecientes de las comunidades de que se aborde el tema por los riesgos de desastre y de escasez de agua que se ciernen sobre estas, la activista de San Gabriel, Alejandra Aguilar Quintero, detalla que los gobiernos locales no siempre responden. El hecho de saber que si no hacemos nada nos puede traer más consecuencias, no nada más a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestras familias, pues me hace pensar que de qué lado de la historia queremos estar, ¿no? Si del lado de la pasividad y dejar que sigan haciendo con los bosques lo que quieran, o de empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? De hecho, el primer encuentro que tuvimos aquí con el gobierno municipal, quedamos que iba a ser algo armonioso y un trabajo entre los dos, pero pues el día que fue el foro no participaron, había una final de fútbol, entonces pues allá había más gente y pues tú sabes que como buenos políticos tienen que estar donde están más las cámaras. No obstante con eso, a los 2 días siguientes de lo del foro se dieron a la tarea de ir a los barrios a descalificar lo que estábamos haciendo. Entonces ahí fue cuando me terminó de caer 20 que pues no, definitivamente no íbamos a contar con el apoyo de ellos, ¿no? Esto incluso llega a la intimidación y el entramado de intereses empresariales, políticos y criminales que se enredan en la puesta en escena del aguacate dificulta los diálogos. Invité al presidente municipal y al titular del ejido de Apango, que actualmente es Jose, que todos lo conocemos como Jose, a que tuviéramos un debate público abierto, ¿no? Queremos saber qué está pasando en las partes altas, qué medidas están tomando ellos como ejido, porque pues si bien en las visitas que su servidora y el grupo que me acompaña hemos estado llevando, pues incluso nos dimos cuenta que en los incendios de hace 2 años no se reforestó, que ya hay incluso cercado y huertas de aguacate, entonces... Hablamos de la zona de Jazmín. Del Jazmín, así es. Te digo, acá en la zona de Apango, volviendo otra vez al tema de las amenazas, no es que hayamos recibido amenazas como tal, pero pues sí nos han vendido la idea pues de que son terrenos que uno no puede pisar, de que si te vas para allá te van a dar un balazo, entonces eso nos ha detenido mucho, pues incluso yo he tratado de tener algún tipo de comunicación con personas de ahí de Apango, pero pues no se han prestado mucho precisamente por el temor. Sé que hay personas que en su momento le estuvieron moviendo al tema y que recibieron, ellos creo sí recibieron algún tipo de amenaza y pues hasta ahí paró, ¿no? Quienes conocen el sur de Jalisco podrán darse cuenta de la violenta transformación del paisaje que ha implicado el aguacate. Hace 25 años esta zona, que es el Jazmín, municipio de San Gabriel, estamos en la parte norte del Nevado de Colima, estaba tupida de bosque. La gente del poblado que se ubica hacia aquel lado vivía y dependía de los recursos que le daba el bosque, la madera. De hecho, estuvo algún tiempo dependiendo de lo que es la papelera Tenquique, pero esencialmente ellos tenían incluso un proyecto de aserradero importante porque los ejidos habían logrado desmarcarse gradualmente del peso de la concesión para Tenquique. Después se dio la liberación de ese decreto de Atenquique. ¿Qué ocurrió? Que empezó un auge importante en el mercado de la madera local, un desorden en la manera de aprovechar al bosque. Pero lo más fuerte vino después. Yo le estoy hablando de quizás del año 95 en adelante. Lo fuerte viene a partir de 2005 y sobre todo 2010, que se descubre de forma espectacular el auge, las posibilidades económicas del aguacate. Todo esto que usted está viendo en mi alrededor fue un bosque que se desocupó. Hubo incluso casos de incendios que pareciera se quemaban para sustituirlos por huertas de aguacate. No hubo autoridad que pusiera regulación y lo que tenemos, usted puede apreciar sobre todo estos laderas de la parte de atrás, y cómo de forma agresiva está subiendo la plantación de aguacate sobre puntos que incluso hacen difícil su aprovechamiento, pero que habla de que todo mundo está dentro de la idea de que puede hacer dinero en corto plazo, no importando para esto que la zona esté padeciendo fuertemente por el agua. Le termino de platicar, el Jazmín tiene un problema serio de abastecimiento de agua para otro tipo de actividades porque los aguacateros están llevando prácticamente toda el agua. El Jazmín,
una antigua comunidad campesina en una de las regiones más emblemáticas del Jalisco rural, vive la pesadilla de los cambios. Un informante de la comunidad, que como tantos otros habitantes de la región, teme se dé a conocer su nombre, dado el entreveramiento en este negocio de poderes fácticos y políticos que considera ajenos al bien común, describe el proceso de este ejido del municipio de San Gabriel. En los últimos de 8 o 10 años, porque como bien señalas, pues sí había unas huertas de unas personas, pues sí algo un poquito como extensivas, como de unas 5 hectáreas, pero pues eran muy aisladas. Pero como de hace unos 10 años que empezó a tomar mucho auge lo del precio y todo, pues sí comenzaron a las parcelas a donde sembraban maíz, ahora plantar aguacate. ¿Y cuál es tu hipótesis de por qué esto se fue tan arriba? Digo, me parece que es una pregunta un poco obvia, pero en el caso particular del jazmín, su tipo de relaciones, su modalidad de ejido, ¿cómo se generó esto? Pues yo pienso que a raíz de que se empezaron a venir las personas de Michoacán a buscar tierras acá aquí en la zona, comenzaron a ver que era un buen cultivo que dejaba muchas ganancias. Entonces las personas empezaron a ver su estilo de vida, que se generaban muchos ingresos, y entonces empezaron a copiar ese sistema de cultivo, y comenzaron a cambiar sus cultivos por aguacate. Y en algunos casos ya comenzaron a abrir más espacios que en aquel tiempo pues estaban los más accesibles, pero ahora ya a partir de que empezaron a terminar esos espacios, empezaron a desmontar más y hacer en pendientes más pronunciadas, y eso es lo que más impactos genera negativos. Que por un lado se han perdido tierras de cultivo tradicional. ¿Se sigue cultivando maíz, por ejemplo? Pues sí, hay algunas personas que han continuado con esa actividad, pero pues ya son muy pocas, se ven en realidad muy pocas parcelas con maíz, y pues cuamiles también muy pocos, ya por donde quiera están plantando aguacate. Fue precisamente el agua el detonante de las protestas, pero solo les han dado largas. Imágenes donde se puede comparar antes cómo estaba pues más tapizado de pinos. Aquí enfrente de donde yo vivo se ve pues muchas sierras y se veían tapizadas, y ahora pues ya se ven unos pocos árboles, y pues ya incluso aguacate y todo. ¿Se ha discutido el tema al interior de la comunidad? ¿No hay un debate interno para cuestionar por qué todo se está cambiando por aguacate? Pues realmente, así como debate, pues no, solamente la manifestación que hicimos, un grupo de activistas que estábamos mirando pues ya muy agresivo este cambio de cobertura forestal por huertas de aguacate. Eso fue todo, la manifestación, le dimos puntos de vista en una asamblea ideal, y pues hasta el momento es lo más que se... ¿Y hubo alguna respuesta del ejido? ¿Promesa? Pues únicamente que se iba a regular, que iban a traer un notario y no sé qué, un licenciado para que se regulara eso del cambio de uso de suelo, pero pues realmente eso pues ni siquiera debería existir una regulación, sino que se cumpliera, que no hubiera cambio en el uso del suelo. Sí, porque es ilegal, ¿no? Si no trae permiso de Semarnat. Sí, claro. Y pues aquí vemos que pues realmente hay muchos cientos, se puede decir, de hectáreas que no deberían de tener aguacate. El morador de El Jazmín tiene conocimientos técnicos, pues es egresado del Centro Universitario del Sur y sabe que podría apenas estar comenzando a apagarse el efecto de deforestar y quemar. ¿Cómo les ha calado la crisis de agua por la competencia de las aguacateras? Pues realmente aquí en el rancho siempre ha existido una deficiencia o esa falta de agua desde pues muchos años atrás, pero en los últimos años sí se ha
se ha agudizado la falta de agua, porque además de que muchas personas, incluso de sus casas, desde cuando les caía agua, llenaban sus pipas y las llevaban para regar cultivos de aguacate. Y pues competencia, aquí hay 2 depósitos de agua que les llaman tanques, agarran cada uno como unos 2 millones de litros de agua, como 5 o 5 millones por total. Y pues realmente ahí pues se dijo que de ahí no iban a tomar agua los aguacateros, entonces traen agua de un canal aquí cerca de San Gabriel, y entonces han contratado personas para que les traigan agua. Pero digo, sí es increíble que están en un bosque que es productor de agua, se tenga que carrear agua, ¿no? Pues sí, claro. Y pues además se comentaba antes que la línea de las que venía el jazmín, el del agua, se estaba ordeñando por algunas personas que tienen huertas en ese trayecto de la línea de agua potable. Pero yo realmente desconozco, aunque pues a juzgar por lo que ha ocurrido, pues puede ser que sí. Esa manifestación que me comentas, ¿hace cuánto tiempo se dio? De hecho, involucraban al actual presidente de San Gabriel, y fue como hace 1 año y medio más o menos. Ok. Y entonces tú dices que en este año y medio, pues ese compromiso no se ve reflejado. ¿Siguen viendo ustedes que los incendios provocan que después surjan huertas, o que se baje mucha madera y después surjan huertas? Pues mira, yo realmente no he ido hacia donde hayan hecho esa actividad. Más bien sí siguen surgiendo huertas, y pues cada vez en esas, haz de cuenta que primero aparecen aguacates abajo de los pinos, y después empiezan a secar los pinos, y después ya los quitan, y pues ya queda la huertita. Es como progresivo. Claro. ¿Y alguna intervención de la autoridad, de la Profepa, de las instancias ambientales, que tú sepas? Pues no. Aquí en la región, que yo sepa, no. Entonces digamos que se regulan solos, entre comillas. Sí. Porque la autoridad municipal tampoco interviene, ¿verdad? Para el tema del bosque. No, ellos incluso cuando los increparon con esa tipo de preguntas de que qué hacían ellos, dicen, y pues el presidente se deslindó, dijo, eso no nos compete a nosotros, que porque era cosa de lo federal. Aunque la falta de agua sí le compete, y entonces le está pasando factura, ¿no? Sí, claro. No, y eso apenas va empezando, porque los incendios que ocurrieron, desde mi punto de vista, que estudié más o menos lo de ecología, mi carrera, pues obviamente cuando se deforesta y además se quema de alta intensidad, el agua ya no se infiltra. Entonces los manantiales donde se surte agua, San Gabriel y otras comunidades, obviamente se va a reducir esa filtración y esa captación de agua, y entonces pues vamos a tener una sequía más severa en los próximos años. Entonces esto en la próxima seca se va a notar. Sí. Por si fuera poco, la propia crisis del desbordamiento del río Salsipuedes en San Gabriel les pasará factura, porque la tubería que transporta el agua desde esa zona no se ha podido reconstruir, dado que el desbordamiento del 2 de septiembre repitió los daños del 2 de junio. A raíz de lo que sucedió el 2 de junio en San Gabriel, se destrozó la línea, la que pasa en la y la que viene para acá. Entonces ya estaban haciendo obras para ya restaurándola, pero hace poco se volvió a desbordar y creo que se volvió a llevar esa tubería. Entonces yo le pregunté a Francisco, que se llama el fontanero, que qué estaba pasando, que cuándo íbamos a tener agua en el jazmín, y pues dijo que no creía que en estas temporadas, y menos pues en las secas, más bien me dijo que en las secas iban a trabajar ya con la línea, porque ahorita como está lloviendo y hay mucho, está inaccesible, digamos, entonces que sí se prevén tiempos difíciles. Sí, la verdad sí. En esta zona del Nevado de Colima se encuentran varias comunidades, como el caso de Copala, municipio de Tolimán, y la de San Isidro
y Alista, que es municipio de San Gabriel. Podemos ver el mismo registro de cambio de uso de suelo. Esta era una zona dedicada a algunas actividades tradicionales. El maíz de ladera, que es muy importante en esta zona del país. Aquí se cultivan razas criollas. Sin embargo, obviamente la oportunidad del negocio del aguacate ha hecho que estas zonas que tenían ese tipo de dedicación estén cambiando, estén mutando hacia este uso de suelo que, como lo hemos tratado de documentar, es altamente agresivo contra los recursos naturales. Se escucha también al fondo un rumor en la barranca. Estamos en época de lluvias, hay agua, es una gran fábrica de agua el Nevado de Colima, pero lo que está pasando con los pueblos que viven en la parte baja, y es el caso de los que acabo de mencionar, es que el agua se sobreusa en la parte alta, o bien incluso hay competencia por las redes municipales. Una situación que ha vivido mucho San Isidro y Alista es justamente cómo han enfrentado estos intereses que prácticamente les roba el agua del tubo. Es una situación similar a Copala, que hubo un enfrentamiento importante con algunos aguacateros y el gobierno municipal para lograr sacar adelante ese proceso de recuperar el agua para los habitantes de Copala. Copala es una población de alta cantidad de personas que allá habitan, y bueno, hay que señalar también que esta es una zona sísmica. Copala en particular, en el evento de 1985 que destruyó Ciudad Guzmán y una parte importante de la Ciudad de México, también tuvo trastornos, tuvo desastre. Lo que temen los pobladores de esta región es que el abatimiento del agua del acuífero que se recarga en el Nevado genere que en algún movimiento de la tierra esté más sensible y desaparezcan muchas comunidades. Desde el Jazmín es posible internarse a la zona del Llano en Llamas, reconocida como la fuente de inspiración de las creaciones literarias de Juan Rulfo. El prosista habla en sus 2 libros de una zona seca, de tierra dura e ingrata, de mujeres piadosas y de hombres silenciosos y a veces brutales. Pero desde hace 30 años, las productoras de frutos y hortalizas, primero y luego los aguacateros, se encontraron con nichos ecológicos adecuados para destacar sus emporios. Y esto ha desatado una lucha por el territorio que no imaginaban los protagonistas de Nos han dado la tierra. Esta prosperidad la están pagando los herederos de los dueños originales, que permanecen en la pobreza. Las casas que ve aquí alrededor originalmente eran los abuelos de nosotros que llegaron aquí. Se asentaron allí, por decirlo así, el hacendado trabajaban para la hacienda y le decía, pues ahí está todo un rinconcito, haz tu casa y ahí vete, ahí quédate, ¿eh? Trabajando ahí. Nuestros abuelos murieron, nuestros padres ya murieron. Y nosotros aquí nacimos, siempre hemos vivido aquí, pero recientemente no tenemos la propiedad segura aquí, porque haz de cuenta que hubo un programa del municipio donde nos dieron títulos de propiedad, pagamos hacienda, pagamos nuestros impuestos y al final se cancelaron los títulos porque el que compró aquí alrededor reclamó esta parte de aquí como propiedad de él. Entonces, ahorita, recientemente, el señor Víctor Córdoba nos está pidiendo que, como él tiene la escritura, que le paguemos a él, ¿verdad? Entonces, recientemente nosotros fuimos a hablar con el municipio y llegamos a un acuerdo donde estuvieron las partes, él también, a buscar una solución pacífica para ambas partes. ¿verdad? Y en eso estamos, no tenemos respuesta, pero nosotros de alguna forma u otra consideramos, pues aquí nacimos, aquí tenemos toda la vida viviendo aquí, nuestros padres aquí nacieron y pues no tenemos el ¿Por qué título. de repente después de tantos años reclamarles la propiedad? O sea, ¿a qué se debe que de repente haya tanto interés sobre esta tierra? Pues la verdad yo creo que se debe a de que, pues no sé, que nos quedarán desaparecer de aquí, de esta parte, ¿verdad? Pero nosotros no entendemos por qué, si hemos vivido tanto tiempo aquí, ahora nos quieran de una forma u otra molestar, por decirlo así, ¿verdad? Sacarnos de aquí. Pero pues creo que ahorita en este momento pues la gente de aquí está consciente que va a defender su terreno como se pueda. Tenemos
Estamos usando la vía a través del municipio y pidiéndole al gobernador que escuche nuestra petición. Lo que nosotros queremos es vivir en paz, tranquilos y sin problemas. Creemos que tenemos derecho. La lucha es desigual, pero no dan cuartel. Entre acosos y amenazas mantienen sus expedientes agrarios. La lucha agraria ya tiene 80 años, que fue una resolución que se dio por el presidente Lázaro Cárdenas en 1936, ¿verdad? En aquel tiempo, por primera instancia, se tomó esta parte de la hacienda, se nos dotó de estas tierras, pero por alguna instancia, por tranzas, nos cambiaron y nos modificaron la resolución, pero quedó la resolución ejecutada parcialmente, con 256 hectáreas de aquí del ejido San Isidro, de la hacienda San Isidro, y 280 hectáreas del Puerta del Petacal, abajo, que estamos peleando, que nosotros tenemos la resolución. Y ese juicio lo tenemos, le hemos ganado amparos, le hemos ganado todo, pero no se ha podido ejecutar. Entonces nosotros estamos siendo invadidos por una empresa extranjera, una empresa que se llama Nutrilite, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un documento, una resolución presidencial firmada por un presidente, y acá una empresa extranjera tiene más derecho que nosotros, se nos hace injusto. Ahora, ustedes antes estaban olvidados aquí de todo el mundo, ¿no? Y ahora de repente todo el mundo le interesan estas tierras. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí con la región? San Isidro es un pueblo que ha sido olvidado por muchas... se olvidaron, la reforma agraria prácticamente no se cumplió aquí. Aquí San Isidro, ahorita la empresa de allá abajo, la que nos tiene invadido las tierras, es porque hay un microclima que es favorable para los productos que ellos están produciendo, y ese es el problema. Y por acá, por el otro lado, pues también llegan otras empresas que están interesadas en apoderarse de la otra parte de la tierra porque son fértiles nuestras tierras, y además ahorita estamos en un periodo de que viene si antes las guerras eran por petróleo, ahora consideramos que la guerra viene por el agua, porque se están acabando los recursos naturales de todo, por decirlo, sobre todo el agua, porque donde quiera se están haciendo malos usos del agua, perforaciones, y pues se está acabando los recursos naturales de aquí de nuestra región. Además del despojo del territorio, está la disputa por el agua. El pueblo de San Isidro tiene problemas de abasto de agua, tiene sed en este momento. Ahorita en este momento no, porque es el tiempo de la lluvia, pero cuando hay el tiempo de sequía sí hay necesidad de agua. ¿Y en el pasado no tenían tantos problemas como ahora? Pues en el pasado vivíamos tranquilos. San Isidro siempre ha tenido problemas porque hemos tenido un problema fuerte con la empresa de Nutrilite por la lucha. Son 20 años para acá más o menos, ¿no? Pues un poquito más. Llegaron ellos, sí. Pero desde entonces hemos estado constantemente luchando, pero no hemos logrado, sentimos que esta vez ya estamos cerca. Hemos tenido ya a punto de ejecutar la resolución, pero por alguna cosa se viene abajo. Digamos que se ha crecido la importancia de San Isidro, pero ustedes no ven el beneficio para ustedes como dueños de la tierra. O sea, llegan de fuera y pues se da más bien un proceso de despojo de su tierra y de sus recursos, más que ustedes se beneficien por este progreso de que ya haya carretera, de que haya infraestructura y que haya oportunidades productivas. Así es, como usted lo está mencionando, progresan los otros, pero nuestro pueblo no. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo, que originalmente lo que se ve es de que lo que quieren es la mano de obra de nosotros y nuestras tierras, pero no progresar nosotros. Para la investigadora del CUSUR, Fátima Essara Ousni, la seducción de una economía de corto plazo puede ser pagada de forma muy costosa por la espectacular región sur, de la que se enamoró a su arribo al país hace 13 años. Si comparamos, y te hago esta pregunta porque los aguacateros a veces se defienden de ese modo, dicen que ellos están plantando bosques. Si comparamos los servicios ambientales de un bosque contra una huerta aguacatera, ¿cómo quedamos? O sea, a cosas como captura de carbono, captura de agua, biodiversidad, toda esta serie de ciclos de la materia que implica un bosque. Bosque nativo, que estás cambiándolo por otra. Sí sabemos, y dice el aguacate. Es que, mira, yo tengo se dicen, pues el aguacate es nuestro, sí, efectivamente es nuestro, hablando yo como nuestro, pero estamos haciéndole una mala fama.
Y justamente, ¿cómo le estamos haciendo? Un árbol de aguacate, por supuesto, no es un árbol de pino, encino, un pino. No es bosque. Un aguacate necesita, para producirse, necesita agroquímicos, necesita riego, todo lo que al contrario nos da el árbol. Entonces le quitamos, es un árbol ahí plantado, nos da oxígeno, nos da, sí, efectivamente. Los árboles de aguacate también nos dan oxígeno y todo, pero no se compara la cantidad. También todo el proceso que necesitamos, la inversión que necesitamos en un árbol de aguacate, que no necesito un pino encino. Lo planto y me voy. Deja las precipitaciones y él me va a dar el aguacate. Yo le voy a dar todos los servicios, voy a utilizar servicios ambientales y le voy a dar, y al contrario, no me beneficia. Y yo veo, por ejemplo, aquí estamos en áreas de bosques, los pinos no están solos, tienen muchos socios son ecosistemas complejos. Exactamente. El aguacate necesita es un monocultivo, ¿no? Es un monocultivo, justamente. Por eso hablaba de ordenamiento ecológico. ¿Por qué hablamos de ordenamiento ecológico? Porque es que muchos dicen, mi terreno es para agricultura. Y yo la uso para agricultura. El sector, el ordenamiento ecológico dice que este espacio es para producir. Yo estoy produciendo. No estoy afectando nada. Esa es la justificación. No, pero espérame. Si tú lo haces, está unicultivo en zona, pues sí estás afectando, porque necesitamos equilibrar los nutrientes en el suelo. Y esta diversidad es la que necesitamos en la zona, y el mismo aguacate. Pues ustedes dicen, bueno, vamos a quitar todo, le ponemos todo aguacate y estamos dando ese árbol, ¿no? Estamos dando oxígeno, el carbón, todo eso, pero vamos comparando. No es igual. Acá, como dices, hay diferentes especies. Si tú ves el inventario forestal de CONAFOR y ves todas las especies que hay, la cantidad que están entre ellos, por eso no está muy difícil hacer una clasificación. ¿Por qué? Porque necesitas identificar uno por uno y la diferencia entre ellos. Y están mezclados, porque dice bosque, pino, encino. Porque si no va a ser bosque, pino en esta zona, bosque, encino, no está todo mezclado. En los aguacateros no. Yo siempre hablo desde la parte ambiental y la parte que estamos trabajando. Y hay muchísimos otros aspectos que se pueden discutir desde la economía, desde lo social y todo eso, pero si nada más pensamos en este clima, yo tengo 13 años aquí. Pues desde que llegué hasta ahorita está cambiado. Yo estaba feliz porque yo veía todo y decía, hay un volcán, una laguna, el bosque, una falla geológica, y mi papá es geólogo, entonces le hablé y le dije, ¿sabes qué? Parece Jurásico, nada más me faltan los dinosaurios, está precioso. Y ahora, pues no. Una alteración. Una alteración en el paisaje, una alteración increíble. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, dicen los protagonistas del cuento rulfiano. Sí hay aguacates, jitomates, hortalizas, berries. El capital y la realpolitik se han impuesto una vez más a la poesía, al pasado bucólico y cruel y a la naturaleza, pero el resultado es una especie de Frankenstein. Es el progreso, no menos violento y cuya mano invisible por sí sola no fabrica desarrollo. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.